Bienvenidos, amados hermanos, a este tiempo maravilloso en el cual podemos escuchar la voz de Dios, lo que Él tiene para nosotros. A lo largo de las últimas semanas hemos estado estudiando lo que la palabra llama el Sermón del Monte. Cuenta la historia de que el Señor Jesús estaba haciendo prodigios y milagros por toda la región de Galilea y llegado un momento se aparta con un grupo de sus discípulos a un monte donde le da una serie de enseñanzas. En esta serie de enseñanzas Él hace unas declaraciones sobre las verdades o principios del reino de Dios que conocemos como las bienaventuranzas. Y en estas bienaventuranzas Él contrasta los principios del reino de Dios con los de este mundo, un mundo gobernado, un mundo sometido a la influencia de Satanás, un mundo donde la maldad, el amor al dinero, la codicia son cosas normales, pero que en el reino de los cielos funciona totalmente diferente. Y es precisamente que en estas declaraciones de bienaventuranza, cuando vemos el proceso de acercamiento del corazón del hombre al corazón de Dios. Es este acercamiento que permite que veamos nuestra condición de pobreza espiritual, que nos hace llorar por ver la condición que tenemos de pecado delante de Dios. Y lloramos y clamamos por justicia y misericordia. Pero llegamos a un punto donde Él hace una declaración muy importante y por eso quiero invitarlos a que vayamos a la palabra. Vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 5, que es donde está esta declaración que es tema de nuestra predicación de hoy. Mateo capítulo 5, verso 5 dice así: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Permíteme orar. Amado Dios, gracias por esta declaración que diste desde hace mucho tiempo, Señor, sobre los principios del reino, pero que afectan nuestra vida en el día de hoy. Yo te pido que cada persona que escuche, que esté expuesta a este mensaje, Señor, sufra el mismo proceso de transformación que en su momento tus discípulos tuvieron al escuchar esta palabra. Padre, ayúdame. Como predicador me pongo en tus manos, Señor. Sé tú quien haga, Señor. Dame la mansedumbre para decir las cosas que tú quieras, Señor. Yo te bendigo en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Sí, la mansedumbre es un principio, un concepto muy mal entendido en nuestros tiempos. Cuando hablamos de alguien manso, lo primero que nos viene a la mente es alguien sin carácter, alguien débil, alguien que no tiene determinación y que cualquiera lo puede manipular. Eso es lo que el mundo piensa que es un manso. Pero a la luz de la palabra vemos la mansedumbre como algo totalmente diferente. Y es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. El propio Señor Jesús nos dice que debemos ser mansos, que debemos cultivar este precioso don. Y por cierto, es un don que ofrece el Espíritu de Dios. Por eso es que en el día de hoy, que hemos titulado a este mensaje, Mansos como el león. Es precisamente el concepto que Dios quiere que entendamos, que mansedumbre es poder bajo control. Y esto no significa que cuando yo tengo este poder y lo pongo bajo control, mi poder se ve menguado o me veo restringido. No, el poder bajo control es someter al carácter todas mis reacciones para poder programar mis acciones. Las personas que tienen mansedumbre no reaccionan de una manera efectiva, una manera emotiva, sino que son controlados por el Espíritu Santo. Yo quiero invitarlo a que a la luz de la palabra de Dios veamos las principales características que debe tener un creyente como manso hijo de Dios. Lo primero que quiero decirte es que la mansedumbre es confiar pacientemente en Dios. Mira lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mansedumbre es llegar a ese punto de no tener impaciencia y dejando en las manos de Dios todo aquello que nos agobia, confiando en Dios de que Él tiene la capacidad para operar a favor nuestro y que no necesitamos afanarnos. La mansedumbre nos hace estar quietos. La mansedumbre permite que confiemos en Dios de manera tal que no lo estemos cuestionando por las cosas que Él está haciendo, sino estando seguro de que lo que Él hace y lo que Él permite es lo que más nos conviene como hijos de Él.
Lamentablemente a muchas personas nos cuesta reaccionar de esta forma, a muchas personas cuestan ver este tipo de cosas, pero podemos ver en la Biblia muchos ejemplos de hombres y mujeres con mansedumbre. El caso de Job, que después de haberlo perdido todo en un solo día, registra la palabra en el libro que lleva su nombre. Mira lo que dice que dijo Job. Job 1:21 registra: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no contento con esto, más adelante en el capítulo 13, verso 15 dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Eso es mansedumbre. Mansedumbre es confianza plena en Dios, es descansar en el Dios que permite y controla nuestra existencia, porque somos sus hijos, porque guarda de nosotros, y todo aquello que permite tiene que ver con el plan que Él tiene para nuestras vidas. Y si la persona es mansa, aprende a entender que se encuentra en el mejor lugar del mundo, que es en el centro de la voluntad de Dios. Esa es mansedumbre, esa mansedumbre que mostró Job. Imagínense, por ejemplo, la historia de María, la madre natural de nuestro Señor Jesucristo, una joven doncella recién desposada y que descubre que está embarazada. Cualquier mujer con sentido hubiera estado reclamando: Dios, ¿qué pasó? Esto me va a traer problemas, mi marido me va a repudiar y eso me puede causar la muerte. Pero Dios le mandó un ángel y le explicó lo que estaba pasando. Y ella, la respuesta que dio es: he aquí la sierva del Señor, hágase tu voluntad, hágase todo lo que tu palabra ha dicho. Esa fue la respuesta de una mujer mansa, una mujer que entendía que se encuentra en las manos de Dios y que no está fuera de ninguna situación que el Señor no tenga control. A eso nos referimos y es lo que el Señor quiere decirnos hoy. Él controla, Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas y un plan para la salvación del mundo. Pero ese plan implica que nos involucremos con Él confiadamente, que vengamos delante de Él y sepamos que Él tiene la respuesta, tiene la capacidad, tiene el poder para resolver cualquier situación que nosotros estemos enfrentando. El Señor ha permitido situaciones en nuestra vida, pero Él sabe por qué lo hace. Él sabe, y como dice la palabra, que eso redundará en beneficios para nosotros. Así Dios quiere que lo entendamos. Así Él quiere que veamos que la mansedumbre implica paciencia, y esa paciencia nos lleva a confiar plenamente en Dios. En el Salmo 40, versículos del 1 al 3 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. El manso tiene una fe inquebrantable. El manso conoce al Dios que lo cuida, conoce las promesas que en la palabra están para él y que sus promesas son sí y amén, que lo que dice lo cumple. Por eso que el manso no discute, el manso camina firme, el manso no pide explicaciones, el manso no necesita venir con quejabanza delante de Dios, más bien viene con alabanza, porque reconoce, aun aunque no ha sucedido, el milagro que Dios está por hacer en su vida. Y cuando la gente ve esto en una persona, se asombra, y esta fe y esta confianza en Dios produce que otros vengan a los pies de Dios, maravillados por la fe que vieron en ti como una persona, un creyente manso. Es aquí donde Dios te quiere, es aquí donde Dios quiere un grado de confianza plena en Él, un grado que viene de conocerlo a Él, un grado de confianza que viene de una relación de intimidad con Él, que reconoce que no éramos merecedores de nada, que todo lo que tenemos lo tenemos por la misericordia de Él y que estamos sometidos a su merced y que debemos dar gracias por lo que Él hace por nosotros. Y recordemos, Él fue el que nos amó, no nosotros los amamos. Él, aún en medio de delitos y pecados, en vez de juzgarnos y darnos lo que justamente merecíamos, que era la muerte, Él nos envía a su Hijo Jesús,
el manso por excelencia, el león de la tribu de Judá, ninguno como él, pero en su carácter sometido nos enseñó lo que era la mansedumbre, lo que es hacer la voluntad de aquel que lo mandó sin cuestionar, sin decir, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué así? No preguntes, obedece y di como María, he aquí tu sierva, he aquí tu siervo, hágase como tú dijiste en tu palabra. Esa debe ser la reacción. Y por eso es que la primera cualidad de una persona que ama a Dios y que se ha acercado a Él y reconoce que está buscando la justificación delante de Dios, que viene a través de su acto de misericordia y de perdón, es precisamente creer y confiar en Él. Porque fue esa confianza la que nos dio la salvación. Fue ese acto de creer y declarar que Jesús es nuestro Salvador, que es el que pagó el precio por nosotros, que es el Mesías que estábamos esperando. Ese acto es el que nos da la salvación. Y es un acto de confianza, es un acto de fe plena. Hoy estamos pasando momentos muy difíciles y es cuando más necesitamos confiar plenamente y pacientemente en que Dios, el Dios que nos ama, el Dios que nos guarda, está haciendo todo lo debido para llevarnos a un mayor acercamiento con Él. Algunos no lo entienden. De hecho, algunos han partido con Dios y las otras personas dicen, pero ¿qué pasó si oraron por su salud? Tranquilo, Dios sigue siendo soberano y Él espera que en mansedumbre entendamos que su soberanía está sobre nosotros y sobre toda la tierra y que sus verdades, sus principios nos van a traer alegría. Todo lo que Él designa para nosotros, su buena voluntad es perfecta y agradable. Cuando entiendes eso y lo recibes con mansedumbre, Dios se agrada y se agrada mucho y te quiere bendecir. Pero otro aspecto de la mansedumbre que nos habla la Biblia es que la mansedumbre es poder bajo control. Al inicio definimos así, poder bajo control, pero mira lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 11, en el verso 39. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo es lo que los animales en la siembra llevan, que guía su camino. Y Él te está diciendo que su yugo es fácil de llevar. Al principio definimos mansedumbre y lo dijimos a la introducción, que es poder bajo control. Y esto significa que es un acto voluntario, donde nosotros, sin perder las capacidades, que por cierto, las capacidades que tenemos vienen de Dios, pero decidimos ponerlas en sus manos para que entonces sea Él que opere a favor del mundo en misericordia por medio de un hijo manso, sometido a Él, que permite que el Espíritu Santo lo gobierne y haga la voluntad del Padre y no la voluntad de la persona. Por eso es que la mansedumbre es importante para que podamos ir al mundo y ahora en esta nueva normalidad mostrarle a las personas lo que Dios quiere que haga. Que hagamos, vayamos, prediquemos, enseñemos con todo amor y mansedumbre. Porque la mansedumbre no juzga, la mansedumbre ama, la mansedumbre no pregunta, la mansedumbre tiene paciencia para ir donde las personas, para guiarlas en ese camino que lo vuelva al Padre, como todos nosotros estuvimos en algún momento de nuestras vidas. Esa es la mansedumbre, es permitir que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos gobierne. No perdemos capacidad. Yo sigo teniendo libre albedrío. Tú también. Seguimos teniendo esa fuerza de hacer, de ir, de venir como querramos. Y tenemos los dones y talentos que Dios nos ha dado. Pero ¿qué espera Dios? Que un hijo de Él, manso, se ponga en manos de Él y permita que sea su Espíritu quien controle nuestras acciones. Porque las acciones que vienen de parte de Dios son acciones que llevan a bendición. Bendición para el que la hace, pero bendición para quien recibe. Jesús estaba claro de esto. Jesús sabía que tenía que descansar en las promesas del Padre y en el plan que Dios había establecido para él. Él lo conocía. El manso no se encoleriza con los que no deben encolerizarse, ni pasa por alto la injusticia cuando debe juzgarlo. El Señor Jesús
actuó en diferentes formas, mostrándonos la mansedumbre correcta. En una ocasión llegó al templo y cuando vio que su templo, el templo del Señor, había sido convertido en un mercado, él tumbó y volteó la mesa de los cambistas y de los mercaderes. Ahí actuó con una ira, pero una ira bajo control, una ira contextualizada porque vio la injusticia que se estaba haciendo con la casa de Dios. El manso reacciona ante la injusticia que se hace a otros, no necesariamente con las injusticias que se hace con uno mismo. Eso es algo que caracteriza la mansedumbre de un hombre de Dios. Y el mismo Jesús en otra ocasión hizo un milagro por una persona. Le devolvió la vista a alguien, y por haber hecho este milagro en el día de reposo, los fariseos comenzaron a criticarlo. Esto enojó al Señor, pero él supo calmarse y no responder como pudo haberle hecho. Más bien hizo lo que se esperaba de él para que se cumpliera lo que el profeta Isaías había profetizado. Miren lo que dice Mateo 12 en el verso 19 al 20. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que se saque a victoria el juicio. Esto es lo que se dijo muchos, pero muchos años antes, más de 400 años antes de su nacimiento, y se cumplió en la persona de Jesús. Jesús sabe, Jesús responde en las condiciones. Cuando la injusticia es con otro, cuando la injusticia pone al prójimo en una posición de desventaja, Él permite que bajo control, porque repito, la mansedumbre es poder bajo control. Ahí es cuando Él te dice, airaos, mas no pequéis. Y en eso tú puedes hacer obras que traigan justicia a las personas. Tú puedes denunciar lo que está mal. Hay tantos maestros disfrazados como lobos rapaces que están en medio del rebaño, enseñando mentiras, prometiendo cosas que Dios no ha prometido. Y la gente le cree, porque la gente tiene comezón de oír. Cuando te enfrentes a uno de ellos, cuando los veas, a esos tienes que inclinar la mansedumbre, una mansedumbre que y reprime a esa gente mala. En cambio, cuando la acción es contra ti, tranquilo, porque el Señor pelea tus batallas. Por eso es que el Señor supo dejar en manos de su Padre la venganza. Él supo dejar en manos de su Padre que Él fuera adelante peleando sus batallas. Él no necesitó hacerlo. Él no necesitó en ningún momento tomar en sus propias manos algo que no le correspondía. El manso entiende lo que tiene que hacer. El manso entiende cuando Dios le dice, tranquilo, que yo me encargo de eso. Esas son las cosas que el Señor quiere enseñarnos. Eso es lo que el Señor quiere plantearnos. Cuando vinieron en aquella noche, antes de la crucifixión del Señor, cuando vinieron a apresarlo, Él mostró la mayor de las mansedumbres. Él permitió que sus captores lo capturaran. Él lo permitió y hasta reprendió a Pedro cuando le dijo lo que dice en Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Él está diciendo a Pedro, yo tengo poder, pero no me interesa usarlo. El manso sabe que aunque esté empoderado, si ese poder lo tienes para usarlo conforme al plan de Dios y no para hacer su propia voluntad. Jesús sabe que como Dios Él podía hacer muchas cosas, pero se limitó a utilizar ese poder solo en favor de cumplir con lo que Dios le había encomendado. Solo en favor de hacer lo que el Padre le había dicho. Y eso es lo que hace una persona, un creyente manso. Se concentra en hacer aquellas cosas que el Padre le indica, en cumplir la voluntad del Señor. Se concentra, pues precisamente en tener ese poder bajo control, sometido al Espíritu Santo, sometido a aquellas cosas que Él les dijo. Jesús, siendo hijo de Dios, no abusó de su poder, no se aferró a su condición de Dios y no escatimando dejó el cielo y se hizo hombre y bajó y vino y firmó el precioso milagro de nuestra salvación. Eso lo hizo por su mansedumbre, porque Él pudo haberse bajado de la cruz, pero su obediencia, su necesidad, su deseo de amarnos hizo que controlara su poder y que hiciera lo que tenía que hacer. Por eso es que la mansedumbre nos lleva a controlar nuestra fuerza.
Si tú eres una persona airada, una persona que eres como un fósforo, que al primer insulto, al primer agravio, brinca, salta, agrede, ojo, necesitas desarrollar ese fruto del Espíritu en ti, porque es un fruto del Espíritu, es un don que viene de Dios. Por eso necesitamos a su Espíritu, a ese Espíritu Santo al cual podemos pedirle: Señor, permite que la mansedumbre tuya florezca en mí. Porque si de mí se trata, yo haría locuras. Y más manejando en nuestros países, y más confrontándonos y viendo las injusticias, la corrupción y las cosas que rodean nuestro mundo. Un mundo donde la gente se ha hecho insensible a lo que es pecado. Ya el mundo ve como normal ciertas cosas. La mansedumbre, ojo, es poder bajo control. No significa quedarme callado cuando veo la injusticia, como dije hace un minuto. La mansedumbre me hace reprochar el aborto. La mansedumbre me hace reprochar el pecado. Cualquier tipo de aberración sexual, cualquier tipo de pecado que está tipificado en la palabra, y lo dice la palabra, no es invento de nosotros. Tú, como manso, puedes refutarla. Ven, la mansedumbre no es quedarse calladito y ya. La mansedumbre es entender que tú representas a Dios. La mansedumbre es entender que hay situaciones donde tú puedes venir, levantarte como representante de Dios y señalar el pecado, pero señalarlo como lo hubiera hecho el Señor, buscando restaurar a las personas, buscando acercar a las personas a uno y no precisamente hacer la propia voluntad. Eso es la mansedumbre, poder bajo control, poder que si tú crees que no pudiste hacerlo, si tú crees que es algo que es imposible para ti, considera que Jesús lo pudo hacer. Y si Jesús lo pudo hacer, podemos venir delante de Él y pedirle: Señor, ayúdame a ser manso como tú fuiste manso. Y te aseguro que el Señor nos ayudará. Este es el proceso que estamos pasando. En ese proceso nos encontramos todos. Todos estamos buscando desarrollar ese fruto del Espíritu, ese fruto que nos acerque a hacer la voluntad de Él. En la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versos 12 y 13, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia. Ven, todas estas características van mezcladas. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La persona mansa no se irrita buscando venganza. La persona mansa procede al perdón. La persona que está conectada con Dios y entiende el corazón de Dios y se hace como se hizo Jesús, entiende que no debe guardar en su corazón cosas ni raíces de amargura, que tiene que hacer pasar la ofensa. ¿Te ofendieron tus hermanos? Perdónalos si eres manso como el Señor. ¿Te ofendió alguien en la iglesia o el propio pastor? Entiéndelo, somos seres humanos y podemos pecar, podemos ofenderte, pero tú tienes que volar por encima de esa circunstancia. La mansedumbre de Dios en tu vida te debe llevar al perdón que Él nos dice, que es poder bajo control. No busques venganza, no busques lo tuyo propio, busque el amor de Dios. Acércate a las personas con mansedumbre, no juzgando, aunque tenga la razón, sino señalando con amor para que las personas se arrepientan de lo que han hecho y pueda restaurarse la relación. Es precisamente la mansedumbre, poder bajo control, lo que mantiene y hace crecer la iglesia del Señor. Porque en el trato entre los hermanos, a veces tenemos que actuar con mansedumbre. Muchas veces con mansedumbre, que no nos haga irritarnos ante una acción que alguien haga por ti. Y eso pasa en la relación con los hermanos y pasa en la relación con los impíos o las personas que no conocen a Dios. Si es con los hermanos, tú debes mostrar el amor de Cristo. Y si es con el mundo, mucho más, porque ellos van a ver en ti un representante del amor de Cristo, no un juez. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es mostrar con mansedumbre el amor de Dios. Ahí está el detalle.
Ahí está la clave, lo que Dios quiere entender, que es poder bajo control. Amado hermano, no te sientas reprimido, no sientas que te quitaron algo, más bien ganaste. Porque imagínate un arma descontrolada, o por decirle algo, imagínate poner un arma automática, una ametralladora, en las manos de un niño de 4 años o de 6 años. Sería una catástrofe, porque no sabe manejar, no sabe controlar lo que tiene en la mano. Así mismito te lo digo, Dios vino a morar en ti a través de su Espíritu. Y el Espíritu Santo viene y te da, dice la palabra, te da capacidades, te da dones, te da talentos. Al menos uno, dice la palabra. Y con ellos vas a edificar la iglesia. Con ellos vas a atender las necesidades de las personas. Pero si tú usas esos dones para atacar, para señalar, para juzgar, entonces no estás actuando con mansedumbre. ¿Me captas? Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que busca de alguien para que sea bienaventurado y herede la tierra. Otra cualidad de la mansedumbre que es importantísima es que la mansedumbre es obediencia. Si tuviéramos que resumir en una palabra lo que es la vida cristiana, te diría obediencia. De eso se trata. Esta obediencia está dirigida obviamente a 3 personas o a 3 entidades diferentes. Primeramente, la obediencia debe apuntar a Dios. Juan, en el capítulo 14, verso 23, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Obedecer significa someterse, o sea, sacrificarse uno mismo, sacrificar sus propios deseos por hacer lo que manda Dios, por hacer lo que Él nos dice que hagamos. Y recuerda, somos parte de su plan, somos parte de todo lo que Él ha orquestado para la salvación del mundo. Por eso es que salirse de ese plan es atentar contra lo que Dios ya ha establecido. La obediencia es primordial. La obediencia está dispuesto a sacrificar aún cosas que uno quiere por hacer las que Dios quiere que hagamos. Por eso es que la palabra nos enseña que debemos negarnos a nosotros mismos para ir en pos de lo que Dios espera que hagamos. Esto es lo importante. Alguien con la mansedumbre de Jesucristo es alguien que obedece. Obedece como Jesús obedeció al Padre. Jesús es la mayor prueba de mansedumbre. Imagínense ir y estar dispuesto a morir en una cruz en obediencia, sin gestar, sin chistar. Dice la palabra que como un cordero delante de sus trasquiladores no puso resistencia. A diferencia de otros animales, por ejemplo, un puerco cuando lo van a llevar a matar, grita, chilla y va. Las ovejas vienen calladamente delante de sus trasquiladores. Calladamente se someten al sacrificio. Y es lo que el Señor te dice hoy. No te pido sacrificios, no te pido altares, te pido obediencia. La obediencia es el centro de la vida cristiana, porque Dios nos ha dado su palabra, y la palabra nos la dio no solamente para que nos entretuviéramos. La palabra, la Biblia es un libro para obedecerlo, para poner en práctica lo que Dios dice que hagamos, lo que Dios ha establecido. Por eso es que el manso es alguien apegado a lo que Dios le manda hacer, dejando de ser tan carnales para ser más espirituales. El manso se apega, pero se apega ni a izquierda ni a derecha, sino a lo que Dios le está mandando hacer. Tenemos que obedecer siempre a Dios a pesar de nuestra propia opinión. Y este es el punto. El manso no solamente hace lo que Dios quiere, sino que está convencido de que el plan de Dios es mejor que el plan nuestro. Por eso es que está dispuesto a renunciar a él. Es como que yo me reúno con alguno de ustedes y lo invito a comer y le digo: hey, ¿qué te gustaría comer? Y la persona dice: me gustaría comer arroz con frijoles. Y yo le digo: ¿qué tal mejor si nos vamos y buscamos un pollo asado con salsa chimichurri, que es muy rico y es asado, no afecta el colesterol? Y esa persona dice: oye, de verdad, tienes razón, creo que vamos a hacer lo que tú dices. Así funciona el manso. Entiende que el plan de Dios es mejor que el plan propio. Por eso está dispuesto a renunciar, a sacrificar aquello que él estaba pensando para él, por hacer lo que Dios le pide que haga. Para obedecer a Cristo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Mira, dice Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. Ningún hombre obedece a Cristo a menos que se someta a la cruz también. En la cruz uno va y deja algunas cosas, pensamientos personales, posiblemente mezquinos o no, pero los que no están conformes al plan de Dios. Por eso Dios te demanda a que junto con Él sacrifiques algo, que vayas a la cruz y dejes ahí tus propios sueños y permitas que sean los sueños que Dios va a poner en ti. A lo mejor yo recuerdo que de niño yo quería una profesión, pero la vida me llevó a otra. Y no es la vida, es el Espíritu Santo que me llamó a ministrar su nombre. Qué bien hice al hacer caso a la voz de Dios y no a la voz mía. Por eso es que la obediencia es primordial. Los que son de Cristo han crucificado la carne y se oponen a los deseos de ella. Otro punto donde hay que apuntar la obediencia es a nuestras autoridades. Mira lo que dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino las que de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidos. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa y rebelde, es que el hombre ha necesitado que Dios establezca autoridades para que limite su accionar pecaminoso. Las leyes están ahí, son, como decía un profesor mío en la Facultad de Derecho, vienen a ser un mal necesario, porque en un mundo ideal el hombre podría convivir con el resto de la sociedad sin necesitar leyes, sin necesitar penas, pero es que es la naturaleza pecaminosa del hombre, y eso no lo entienden los que no tienen a Cristo en su corazón. Ofrece a que Dios mismo haya puesto autoridades civiles que establezcan límites, paz, que establezcan fronteras donde el pecado del hombre no lo dañe a sí mismo. Y aún así vemos las cosas que ocurren. Así mismo vemos cómo algunos se salen de esa autoridad, como algunas personas brincan aquellas leyes establecidas por nuestras autoridades, que fueron puestas por Dios y causan mucho mal a las personas. Por eso Dios nos dice, también tienes que obedecer las autoridades, no solamente a mí. Y otro punto donde debemos apuntar la obediencia es a la familia. Lo que Dios dispuso para la familia es que el padre sea la cabeza del hogar bajo el gobierno de Cristo, y que la esposa se someta a su esposo y que los hijos se sometan a sus padres. Esto está registrado, está en la palabra. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, verso 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y dice en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y más adelante en Colosenses 3:20 dijo, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amado hermano, si tú quieres agradar a Dios, si tú entendiste que en este acercamiento a Él, al reino de su Padre, al reino de Dios, tienes que humillarte, clamar, entender tu condición de pobreza espiritual para luego venir como un hijo manso a hacer lo que Él quiere, debes someterte a la voluntad del Padre. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a utilizar esa fuerza, ese poder que Él les ha dado a favor del reino, a favor de hacer cumplir su amoroso plan para el universo. Dios tiene algo contigo, pero necesita usarte. Nadie confía en otro para una obra que no se somete a las instrucciones que el jefe le da. Por eso es que cuando somos mansos, cuando nos sometemos con obediencia al Señor, entonces Él confiará en nosotros y heredaremos la tierra como premio a esa obediencia. Te pido que oremos. Amado Padre Celestial, gracias por este principio del reino que tú nos has dado, nos has presentado el día de hoy. Padre, nos es necesario entender, mi Señor, que solamente si somos mansos, obedeciendo tu palabra y colocando esa fuerza en manos tuyas, podremos ser dignos representantes del cielo, del reino de los cielos aquí en la tierra. Padre, gracias por todos tus hijos que han escuchado este mensaje y que han dispuesto en su corazón no contender contra ti, no contender contra el mundo, sino ser manso. Y la mansedumbre los va a llevar a mostrar tu amor, poder bajo control, que tiene capacidad de destruir, pero que decide no hacerlo por amor a las almas y por amor a ti.
Que este mensaje, Señor, haya calado en el corazón de cada hermano, Señor, produciendo el cambio, la transformación que tú esperas que cause. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por la atención. Pero en mansedumbre, ahora vamos a realizar aquello que Dios nos ordenó. Porque la palabra dice que debemos, como una ordenanza de Él, cada vez que nos reunamos, y más en este tiempo, hemos disfrutado de una semana de ayuno y oración como jamás lo imaginamos. El Señor se ha manifestado en nuestras vidas y hoy queremos cerrar esta semana con un tiempo muy especial, cumpliendo un mandato de Dios, una ordenanza del Señor Jesucristo, que es que celebráramos la Santa Cena, la Cena del Señor. Esto es lo que debemos hacer para recordar el sacrificio de nuestro Dios en esa cruz. Es lo que debemos hacer para mostrarles nuestro amor. Y eso es obedecerlo. Eso es hacer lo que Él nos dice. El apóstol Pablo, cuando enseñaba también a la gente que estaba en las iglesias que él fundó, específicamente a los hermanos de Corintio, les dijo: porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Hermano, tomemos el elemento. Tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del cuerpo de Cristo. Por tu mansedumbre, gracias por tu obediencia, que sin considerar lo que ibas a pasar en la cruz, tu poder bajo control hizo que no te bajaras de ella y que por amor a nosotros nos diera salvación y vida eterna. Gracias, Padre. Ahora entiendo la mansedumbre. Ahora entiendo que si tú hubieras hecho lo que tú hubieras dispuesto en vez de hacer lo que el Padre te ordenó, nosotros no estaríamos aquí celebrando este momento tan importante. Gracias por tu mansedumbre, mi Dios. Gracias, Jesús, por no haber optado, no usar tu poder para bajarte de esa cruz, por no haber usado tu poder para destruir a aquellos que te estaban matando, que mataron el cuerpo, pero que tú tenías la capacidad como Dios de tomar lo que tú entregabas. Gracias, Señor, por esa mansedumbre que entregó su cuerpo. Gracias, Padre. Asimismo, dice Pablo, tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos de la sangre del Señor. Gracias, Señor, por tu preciosa sangre. Gracias porque tú derramaste tu sangre para salvarnos. Es tu sangre la que nos limpia. Es tu sangre la que anula el decreto que había contra nosotros de muerte. Tú nos redimes, Señor. Tú tomaste nuestro lugar derramando tu propia sangre, Señor. Y por eso es que hoy recordamos ese sacrificio. Hoy recordamos al siervo manso que se dio por nosotros. Gracias, Padre, por lo que hiciste. Gracias por cada uno de nosotros que más de 2000 años después podemos celebrar esta cena del Señor recordando tu sacrificio, recordando tu mansedumbre. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor recordarás. Amado Dios, gracias, amados hermanos, gracias por haber participado de este tiempo tan importante que es la celebración de la Cena del Señor. Yo te pido que te mantengas en comunión. Yo te pido de que no pierdas la mansedumbre, que decidas voluntariamente someter al control del Espíritu Santo todo el poder que el Espíritu mismo te ha conferido. Que el Señor te bendiga.